Buenos días, tribu, les habla Juan Antonio Lozada en otra edición de Cafecito Migratorio. Tu futuro en los Estados Unidos comienza aquí, empoderándote con conocimiento. Y hoy comenzamos con las noticias. El 3 de septiembre del 2025, ACLU en Boston, Massachusetts, unido con la Clínica de Derechos Migratorios de Harvard y otras organizaciones, incluyendo los chapters de ACLU de Maine y de New Hampshire, han llenado una demanda colectiva en contra del gobierno de los Estados Unidos por violaciones de la Quinta Enmienda que impactan específicamente a los inmigrantes que están detenidos después de haber entrado a los Estados Unidos sin autorización. Esto es un cambio de precedente y de la práctica de casi 30 años, donde la administración de Donald Trump, después de que en el 2022, antes de que entrara Donald Trump al poder, una corte de inmigración en Washington, en el estado de Washington, en Tacoma, había comenzado a reclasificar a inmigrantes que habían entrado a los Estados Unidos de manera regular, pero que ya tenían muchos años aquí, o un buen tiempo en los Estados Unidos. Estos jueces en Tacoma empezaron a decidir que estas personas no calificaban para fianza. En el 2022 hubo una demanda que se resolvió, si no me equivoco, en el 2023 o 2024, donde un juez federal en Washington específicamente le dijo a ICE en Washington, en el estado de Washington, que no podía reclasificar a los inmigrantes que habían entrado de manera regular a los Estados Unidos como arriving aliens, como inmigrantes que no calificaban para fianza. Lamentablemente, en la primera semana de septiembre vimos primero, cuando empezó la administración de Donald Trump, empezamos a ver la práctica que había sido condenada por un juez federal y prohibida por un juez federal en el estado de Washington, empezó a implementarse a nivel nacional. Esta idea de que, según ellos, según esta nueva interpretación que cambia 30 años de precedente, supuestamente tú no podías salir de un centro de detención si habías entrado por frontera. No podías salir, no tenías derecho a una audiencia para tu fianza migratoria. El único recurso que esto te deja es tener que ir a una corte federal, ¿okay? No una corte administrativa como es una corte de inmigración, y después de muchísimo tiempo, a través de un recurso llamado el writ de habeas corpus, es potencialmente tu única opción de retar o de pelear tu detención, porque el proceso que había estado en pie por durante 30 años fue de un día para otro cambiado por la administración de Donald Trump. La razón por la cual esta demanda es tan importante es porque a nivel nacional en este momento, si usted entró por frontera y es detenido por ICE, es muy probable que usted se quede ahí meses o años. Tenemos un caso en Georgia de un señor que tiene, imagínense ustedes, un señor que vino muy joven a los Estados Unidos de un país llamado Liberia y tiene amputadas después de 41 operaciones porque nació con algunos problemas de salud, y esta persona no tiene ni sus piernas ni tampoco sus brazos. Esta persona ha sufrido por 8 meses una detención arbitraria, ha demandado claramente, ha llenado sus writ de habeas corpus, pero esto es después de 8 meses de detención y después de que se le fue denegada el derecho a la fianza. Entonces, la situación en este momento es crítica porque si esta demanda de ACLU, sin esta demanda de ACLU, seguiríamos viendo alrededor del país inmigrantes siendo detenidos y sin ningún chance de poder salir con una fianza migratoria simplemente por el hecho de haber entrado por frontera. Ahora, vamos a estar claros. Las personas, esta práctica de negarle a una persona fianza existía para personas que acababan de llegar, personas que acababan de cruzar por la frontera y los agarraban cerca de la frontera entre México y Estados Unidos o entre Canadá y Estados Unidos dentro de los primeros 15 días de haber llegado. Pero nunca habíamos visto esta nueva interpretación donde tenemos circunstancias donde personas que tienen 3, 4 años en los Estados Unidos, que nunca aparecieron en corte después de haber entrado por frontera, están en este momento recibiendo cartas de desestimación de sus casos de asilo afirmativo y
están siendo llamados a citas con ICE, donde en algunas instancias están siendo detenidos o detenidas y ahora sin recurso a poder salir con una fianza migratoria. Entonces, esto es lo que está tratando de resolver la demanda de ACLU y de la escuela o la clínica de inmigración de Harvard University en esta class action. Así que vamos a ver también, como estamos viendo, estamos siguiendo de cerca también el resultado de la petición de habeas corpus que se llenó en Georgia por este señor de Liberia. Muchísimas cosas desarrollándose en este frente a nivel nacional, y tenemos que estar pendientes porque de eso depende la habilidad de muchos inmigrantes de poder salir una vez que son detenidos por ICE. De otra manera, estamos hablando de un sistema donde no hay restricciones de tiempo de cuánto te pueden mantener detenido, y sin el recurso a fianza, no solo esto podría constituir una detención bastante larga, pero además las condiciones bajo las cuales están siendo detenidos los inmigrantes en este momento ha dado muchísima preocupación por la cantidad, la poca capacidad que tienen los centros de detención de proveer, por ejemplo, ayuda médica. Una de las cosas que teníamos antes había una oficina de Civil Rights donde tú podías denunciar faltas de acceso a la salud en los centros de detención a través de un ombudsman. Esta oficina fue eliminada y en este momento no hay a quién ir a quejarse si usted tiene una condición de salud y no está siendo tratado en un centro de detención. Esto es algo que yo he visto muchísimas veces. No se le da muchísimas veces acceso a cuidados médicos suficientes o adecuados en los centros de detención a los inmigrantes. Si usted es una persona mayor, si usted tiene una condición crónica que requiere algún tipo de medicina, estamos viendo en este momento cómo muchísimas veces estas necesidades no están siendo cubiertas por el gobierno de Trump, no les están prestando mucha atención, y como resultado estamos viendo por lo menos ya en varios casos de muertes de personas bajo la custodia de migración. Recientemente escuchamos de un recipiente de DACA que murió en el hospital después de haber estado detenido y después de haber pedido muchísimas veces acceso a cuidados médicos que se le fueron negados. Esto, de nuevo, es una clara violación a la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que debería prevenir este tipo de detenciones arbitrarias por periodos extendidos, y no podemos simplemente seguir operando bajo la ficción jurídica de que estas detenciones de inmigración son detenciones administrativas y por ende no tan severas como las detenciones en un precinto penal. Esto simplemente no se alinea con la realidad. La realidad es que en este momento vemos muchísimas instancias, miles de situaciones donde inmigrantes son detenidos en aislamiento por a veces hasta 100 días. Esto, de nuevo, tiene un impacto psicológico, tiene un impacto físico y tiene que ser peleado, estas prácticas tienen que parar. La administración de Donald Trump en un reciente discurso en frente de las Naciones Unidas pide a otros países a sumarse al esfuerzo para restringir los derechos del asilo. Esto podría tener un impacto no solamente en Estados Unidos, pero también en varios países europeos y también en países como Argentina, que históricamente habían sido los países con sistemas de asilo más favorables. Muchísimos millones de extranjeros han históricamente ido a Argentina a comenzar una nueva vida después de haber sido perseguidos en sus países de origen, con el alineamiento ideológico entre el presidente Milei y Donald Trump. En este momento estamos viendo a una Argentina que cada vez está menos a favor de la inmigración, y esto va a tener un impacto bastante importante en el continente latinoamericano, donde Argentina era uno de los únicos países que ofrecía facilidades para una reubicación permanente en un país seguro
después de que, por lo menos en el caso de Venezuela, casi 8 millones de venezolanos han tenido que salir de Venezuela debido a la situación política del país. El reportero salvadoreño Mario Guevara ya cumple 100 años detenido y enfrenta una deportación inminente a El Salvador, donde se cree que bajo la administración del señor Bukele podría sufrir de condiciones y de detención arbitraria, y incluyendo condiciones de detención que pudieran constituir tortura. Esto ha sido reportado por El País y por varios medios de comunicación social. Es de nuevo un trend que estamos viendo bastante preocupante, donde la administración sigue deportando a personas que tienen casos legítimos de asilo. Residentes de Washington, D.C. y defensores de los derechos migratorios, los derechos humanos de los inmigrantes, están también demandando en Washington, D.C. a la administración de Donald Trump por arrestos llevados a cabo por ICE en la zona metropolitana de Washington, D.C. Así que vamos a ver también cómo avanza esa demanda en contra de la administración. 3 muertos en un tiroteo en la oficina de ICE en Dallas, incluyendo un detenido, lamentablemente. Esto ocurrió esta semana, si no me equivoco, ayer o el día antes de ayer, y esto muestra un poco la situación de extrema polarización que estamos viviendo en los Estados Unidos, donde el odio y la incitación a la violencia en contra de inmigrantes, pero también en contra de agentes de ICE, está dando como resultado, están siendo la semilla de un movimiento donde la violencia por parte y parte, porque no solamente estamos hablando de una violencia en contra de oficiales de ICE, en este caso este tiroteo en Dallas, pero también estamos viendo cómo agentes de ICE están utilizando la fuerza con más frecuencia. Está en un incidente en Chicago donde un inmigrante fue baleado y un padre de familia, después de dejar a su hijo en la escuela, fue detenido temporalmente por un agente de ICE que después le disparó y lo mató. Las cámaras muestran que este agente de ICE no había sufrido ninguna lesión importante durante este intercambio con el inmigrante. Sin embargo, el uso de la fuerza letal se justifica o es justificada por este agente y por la agencia, porque supuestamente este oficial había sufrido lesiones graves cuando este inmigrante trató de escapar en su automóvil después de haber sido detenido por ICE. Entonces, de nuevo, estamos viendo no solamente un patrón de violencia en contra de agentes del orden público, pero también estamos viendo esta violencia en contra de los inmigrantes, y esto es algo que no solamente hemos visto en Chicago, lo hemos visto en Los Ángeles, lo hemos visto en la ciudad de Denver. Excesos y detenciones arbitrarias pareciera que son la norma y no la excepción durante esta administración. ¿Quiénes deben pagar los $100 por la solicitud de asilo? ¿Desde cuándo aplica esta tarifa? Si el pago esta es una de las preguntas que nos hicieron hoy. Perdonen que no hice la transición muy bien. ¿Quiénes deben pagar los $100 por la solicitud de asilo? ¿Desde cuándo aplica esta tarifa? Si el pago es por cada integrante de la familia que presenta la aplicación, y cómo funciona el pago de los permisos de trabajo de casi $800 para evitar que cierren los casos. Bueno, primero vamos a probablemente publicar en nuestras historias un pequeño folleto donde vamos a explicar con un poquito más de detalle las reglas que que ya están siendo implementadas por USCIS cuando viene el cobro de los $100 anuales, que se tienen que pagar por cada año que su caso de asilo esté pendiente. Así que esperen que vamos a publicar algo que puedan ver y revisar y refrescar cada vez que tengan preguntas acerca de eso. Mi papá tiene TPS aprobado, hizo la reinscripción y recibió el recibo, pero le están pidiendo nuevamente las huellas, debe asistir. Tengo miedo de que al presentarse en la cita con UCIS lo puedan deportar. Creo que muy probablemente, si lo están citando para esta cita,
Si no se aparece, esto puede tener como resultado que ellos digan que él abandonó su aplicación. Entonces, lamentablemente aquí, a pesar de que entiendo tu temor, creo que no hacerlo podría poner en peligro su habilidad de re-registrarse o de conseguir un permiso de trabajo. Así que es una decisión difícil acá, pero creo que hay que considerar la posibilidad de tener que ir. Sin duda hay más riesgo de ser detenido durante una cita con ICE que con una cita con UCIS para dar huellas. No hemos visto todavía con muchísima frecuencia detenciones ocurriendo en oficinas de UCIS. Esto no significa que esto no va a cambiar. Como sabemos, ahora se le dieron estas competencias de detención a UCIS, algo que antes era casi exclusivamente una función de ICE. ¿Okay? Entonces, sin duda, no estoy diciendo que no haya razón para preocuparse, pero solamente quería decirte que por lo menos en este tipo de citas es mucho menos frecuente ver detenciones. Tengo entendido que Portugal no tiene convenios migratorios con Estados Unidos, como ocurre con España. Mi intención es ir a Estados Unidos, abrir un negocio y viajar de forma periódica entrando y saliendo. ¿Ha habido algún cambio reciente que facilite la obtención de una visa que me permita hacerlo con estatus legal? Bueno, Portugal sí tiene un convenio bilateral. Por muchísimos años, Portugal fue uno de los pocos países que no tenía acceso en Europa a la visa E, pero ahora sí. Si tu intención es abrir un negocio a través de la visa E, vas a poder hacerlo porque Portugal ya está en la lista de países que tiene estos tratados bilaterales que permiten la emisión de una visa E. Tienes que hablar con un abogado para establecer la cantidad más idónea, dependiendo del tipo de negocio que quieras montar y un poco los requisitos de financiamiento o los requisitos de capital que muy probablemente te van a exigir para poder recibir una visa E. Pueden detener a una persona al presentarse a la cita de huellas para la renovación de TPS. En teoría pueden, pero como lo expliqué, lo vemos con mucho menos frecuencia en oficinas de UCIS versus los check-ins de ICE. Me casé hace 3 meses, mi esposo es ciudadano. ¿Cuánto tiempo es recomendable esperar para comenzar con el trámite de residencia? Entré por frontera, lamentablemente no vas a poder empezar tu trámite de residencia porque entraste por frontera. Así que creo que si esto es una confusión bastante común. Personas que entran por frontera, así se casen con ciudadanos americanos, no van a poder ajustar. Así que tienes que hablar con un abogado urgente porque creo que hay cierta confusión acerca de lo que puedes o no puedes obtener en términos de remedios migratorios basado en un matrimonio con un americano después de que entraste por frontera. Así que es urgente que hables con un abogado porque creo que si no, podrías estar aplicando para remedios a los cuales no calificas, ¿ok? Entonces, bueno, esto es lo que me da chance de cubrir hoy. Tengan un feliz fin de semana. Voy a estar de viaje la próxima semana. Probablemente tengamos cafecito, pero a horas diferentes, porque voy a estar en un curso de capacitación y muy probablemente voy a estar haciendo los cafecitos un poquito más cortos la próxima semana durante los breaks que tenga de este programa de entrenamiento. Entonces, para que sepan que la próxima semana vamos a estar dando los cafecitos en tiempos, no en el tiempo donde generalmente tenemos cafecitos, sino más bien en diferentes, cuando tenga esos breaks del programa que voy a estar haciendo. Cuídense muchísimo, un gran abrazo, hasta luego.